Bendecidas tardes, pueblo de Dios, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Nuevamente en otro viernes más, aquí está su amigo, su servidor, su hermano en Cristo, Juan Zapata, nuevamente en el programa Rompiendo Cadenas. Gloria al Señor y gracias al Señor por la misericordia nueva que nos ha dado en este día para poder estar aquí. Qué gran privilegio estar aquí conectados por la voz del cielo, 94.1, 102.1, Carrizo Springs, por las áreas de Cotula. Bienvenidos nuevamente a su programa Rompiendo Cadenas. Mis hermanos, estamos aquí nuevamente, como les mencioné, por la misericordia de Dios. Y nuevamente estamos aquí para compartir palabra de Dios, mis hermanos. No sé si ustedes están en su trabajo, van en su coche, están en casita, en donde quiera que estén, mis hermanos. Espero que en esta tarde el Señor nos hable tanto a mí como a usted y nos traiga una palabra fresca, una palabra que nos edifique, una palabra que sinceramente, mis hermanos, es necesaria para nuestras vidas, para nuestra edificación, para nosotros poder ser unas personas que estén dando constantemente fruto, mis hermanos. Y en esta tarde pienso que no es la excepción que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Gloria al Señor. Quiero mandar un cordial saludo a mi hermano Jimmy Zapata, en donde está él ahorita ahí en su trabajo escuchando el programa Rompiendo Cadenas. Bienvenido, espero que el Señor hable a tu vida, hermano mío. También a la familia Zapata, a mi esposa, a mi madre, a mi hermana Yolanda. Gloria al Señor. Un cordial saludo desde aquí, desde la cabina de Radio Bosé. Mis hermanos, estamos aquí nuevamente y les quiero decir, ¿verdad? Antes de que entremos al tema, hablarles nuevamente un poco breve del ministerio Rompiendo Cadenas. Este ministerio Rompiendo Cadenas, como lo digo cada semana, es un ministerio que se enfoca en dar de gracia lo que se ha recibido de gracia. Nos enfocamos aquí en una consejería bíblica, en una consejería en cual vamos a la palabra de Dios que nos puede dar verdaderamente esa herramienta, esa verdad para poder romper esas cadenas de las adicciones, de esos hábitos complicados con cual mucho de la sociedad hoy en día sufre. Pero vamos y nos enfocamos en el raíz del problema, que es la naturaleza pecaminosa que existe en el ser humano, y vivir una vida sin Cristo. Obviamente esa es la razón por cual vivimos en oscuridad, muertos en delitos y pecados, y eso es lo que se trata de este ministerio, mis hermanos, de poder hablarles a las personas de la luz, poderles hablar de la vida eterna, poderles hablar de la esperanza, poderles hablar palabras de bendición y de esperanza, no hablarles constantemente lo que ellos han estado escuchando, pura maldición, mis hermanos, pura muerte, puro cosas del ámbito de donde existe la mortandad. Sí, y eso es lo que este ministerio es, mis hermanos. Qué gran pasión que el Señor ha puesto en mi corazón para poder servir a aquellas personas que verdaderamente, mis hermanos, quieren ser servidos. Yo vine a servir, mis hermanos, en el reino de Cristo, y para mí es un gran privilegio cuando una persona me dice que necesito ayuda, necesito que alguien me escuche, me puedes aconsejar, me puedes acompañar. Mira, estoy cansado de vivir de esta manera. Estoy listo para entrar en el proceso de la restauración, en donde quiero que el Señor haga esa obra en mí como la hizo en ti y la ha hecho en muchísimas personas. Mis hermanos, yo me gozo cuando las personas acuden a mí, ¿verdad? Y me usan como un puente, diríamos, como un medio en cual ellos pueden venir a la verdad, en donde pueden venir al único que tiene la llave para poder abrir ese candado, mis hermanos, el único que tiene ese poder para romper esas cadenas. Y gloria al Señor. Y yo les digo, mis hermanos, estamos teniendo unas reuniones hermosas en los jueves. A las 7:30 de la tarde nos reunimos en la ubicación de la congregación Amor Viviente en 4114 Old La Blanca Road, ahí en Donna, Texas. Nos estamos ubicando ahí, mis hermanos. Estamos teniendo unas reuniones hermosas. Gloria al Señor por lo que el Señor está haciendo y cómo está manifestando su amor en estas personas necesitadas de tanto amor, mis hermanos. Véngase, yo le invito. Véngase los jueves a las 7:30 de la tarde en las congregaciones de Amor Viviente 4114 Old La Blanca Road. Ahí estamos congregándonos, mis hermanos. Y sinceramente ahí venimos primeramente a darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos, pero también le alabamos, le glorificamos, platicamos, conversamos, lloramos, reímos, alabamos al Señor, y más importante, nos alimentamos con la palabra de Dios. Pero también tenemos convivios. Ayer en la tarde tuvimos un gran privilegio de reunirnos en un negocio de nuestro hermano Chris, ahí en Álamo, es Audio. Ahí nos pudimos congregar, mis hermanos, y fue unos momentos muy especiales en donde vimos ahí, ¿verdad? Varones sinceramente y
transparentemente hablar, sinceramente alabar a Dios, permitir esa disponibilidad de parte de ellos para que el Señor ministrara sus corazones, sus almas, personas que han sido golpeadas por la vida o que están siendo golpeadas por el pecado, por una errónea manera de vivir. Y verdaderamente, mis hermanos, el pecado cansa, golpea a las personas, y cuando la persona viene a la presencia de Dios, cuando la persona está presente al poder del Espíritu Santo, mis hermanos, es imposible que no pueda la persona ser ministrada y descansar en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gloria al Señor, porque estamos viendo cosas maravillosas en estas reuniones. Si usted piensa o cree que puede ser una bendición, un instrumento también a este ministerio, únase. Necesitamos ministros, necesitamos personas que quieran servir en este ministerio. Si usted ha sido una persona que ha recibido de gracia un milagro, que ha recibido de parte de Dios una liberación de una errónea manera de vivir, únase a este ministerio. Necesitamos ayuda, necesitamos expandir y ensanchar el territorio, el reino de Dios a todos aquellos lugares que están oscuros, mis hermanos, aquellas personas que están ahí en el olvido y que necesitan una palabra de esperanza, una palabra de aliento, en donde les puedan presentar el evangelio verdadero, el único evangelio que puede dar la vida, y la vida en abundancia, mis hermanos. Gloria al Señor. Les invitamos nuevamente en Amor Viviente 4114 Ola Blanca Road. Ahí estamos congregándonos. Las reuniones son los jueves a las 7:30 de la tarde, pero también tenemos nuestros servicios ahí los domingos a las 10 de la mañana. Ahí está la familia de Amor Viviente, ahí está la iglesia de Amor Viviente, mis hermanos, en donde siempre lo digo, estamos ahí listos con los brazos abiertos, con un amor vivo para poder recibirle. Si usted quiere venir a congregarse o anda buscando en dónde congregarse por la área de Dona, ahí estamos, mis hermanos, con los brazos abiertos, en donde la presencia de Dios verdaderamente se manifiesta de una manera humilde, de una manera simple, pero verdaderamente poderosa, mis hermanos. Ahí estamos congregándonos nuevamente a las 10 de la mañana en la congregación de Amor Viviente 4114 Ola Blanca Road, ahí en Donna, Texas. Y tenemos también las clases de discipulados en los miércoles a las 7 de la tarde. Si usted en los miércoles también anda buscando en dónde congregarse, ahí tenemos unas clases de discipulado para podernos edificar y ser esos discípulos eficientes en el reino del Señor. Gloria al Señor. Pues gracias a Dios, mis hermanos, que me ha permitido acabar la serie de las personas conflictivas en este tema, ¿verdad? De tratando con personas conflictivas. Pero más importante, estuve enfocándome en los necios. Cuando hablamos de personas conflictivas, obviamente estamos hablando de una multitud de personas que causan conflicto, que hay conflicto en ellos. Pero la semana pasada acabamos una serie de 3 semanas hablando de los necios, de 3 tipos de necios. Espero que se hayan edificado y también hayamos tenido una comprensión ahora diferente y más amplia de la necedad del ser humano. Pero si no, pueden conectarse en las redes sociales de Rompiendo Cadenas por Facebook. Ahí están los mensajes, también están en YouTube. Ahí puede ver los mensajes, y también tenemos nuestra página de TikTok. Ustedes pueden conectarse ahí. Si gustan mandarnos un mensaje, ¿sí? Y se interesan en este ministerio o se interesan en estas enseñanzas, mándenme un mensaje a su servidor, Juan Zapata, 956-639-0177. Ahí puede contactarse, es mi número telefónico personal. Usted no se preocupe, hábleme a cualquier hora, cualquier día, cualquier tiempo que usted quiera comunicarse con un servidor. 24/7, mi número está accesible, mis hermanos. 956-639-0177, o me puede mandar un mensaje por las redes sociales. Y ahora en esta semana, mis hermanos, vamos a estarnos enfocando, pero en el mismo tema de las personas conflictivas, pero vamos a hablar en general. Y hoy en día es algo bien necesario, mis hermanos, de hablar de este tipo de personas, ¿sí? Personas conflictivas. ¿Por qué? Porque las encontramos en todas partes. En todas partes las podemos encontrar en la sociedad, las encontramos en el trabajo, las encontramos en las tiendas, hasta en las congregaciones de la iglesia encontramos personas conflictivas. Pero también las encontramos en casa, ¿sí? Ahí es. Y es por eso que es bien importante que hablemos nosotros de este tema en esta tarde. Y yo me he puesto en las manos del Señor. Y yo le ruego a mi Señor que también Él pueda ministrar y hablar a sus corazones, a sus vidas,
Porque si usted es una persona conflictiva, usted necesita escuchar este mensaje. Pero si usted está tratando con una persona conflictiva, necesita escuchar este mensaje. A final de cuentas, todos necesitamos escuchar este mensaje porque es palabra de Dios. Si usted está listo para escuchar palabra de Dios, vamos a conectarnos, vamos a entrar al tema. Y si usted no quiere y no está interesado en escuchar palabra de Dios, mis hermanos, entonces este no es el programa para ustedes. Aquí no estoy para entretener, aquí no estoy para contarles chistes. El tiempo es corto, el Señor viene y la iglesia tiene que estar preparada. Amén, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es de estar entreteniendo, nuestro trabajo es de estar compartiendo la verdad y la verdad de Cristo. Aleluya. Miren, mis hermanos, hablando nuevamente de estas personas conflictivas que se encuentran en todo lugar, es necesario que nosotros entiendamos en qué mundo vivimos. Desafortunadamente ese es el problema de nosotros como seres humanos, especialmente el cuerpo de Cristo, porque se nos ha olvidado en qué mundo vivimos y más importante, qué personas viven en ese mundo, ¿sí? Al igual que nosotros. Entonces tendemos a veces a olvidar todo esto. ¿Y por qué es la gente como es? Porque se nos olvida en que estamos viviendo en un mundo caído. Y todos estos tratos de que tenemos con estas personas conflictivas a veces nos agobia, nos cansa, nos abruma, nos desanima, nos desorientan, mis hermanos, ¿sí? Y es bien complicado, bien complicado tratar con personas que son hostiles, personas groseras, personas odiosas, egoístas, impacientes, personas indiferentes y todavía aún peor. Miren lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 31. Fíjese lo que dice. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Nuevamente, escuche. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó ¿quién? Dios mismo. ¿A dónde? A una mente reprobada para hacer lo que no es debido. El 29 dice: se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. ¡Wow! Aquí nos da una definición de una persona conflictiva, mis hermanos, pero la palabra aún tiene más. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 4 nos dice: recuerda que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, en los últimos días. Amén. Dice: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. Es por eso que sufrimos, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Sí, y estamos en tiempos difíciles. Dice aquí: la gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán al bien. En esos mismos días, los últimos días, en esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Yo no sé si esto no nos concreta que estamos en los últimos días, mis hermanos. Yo no sé si esto no nos concreta en esta tarde que estamos en los últimos días. Estas son personas en cual la sociedad está llena. ¿Sí? Se ha llenado la sociedad de este tipo de personas. Y es por eso que es necesario que nosotros entiendamos nuevamente todas estas descripciones de una persona conflictiva, de una persona con conflicto y que causa conflicto, de una persona complicada, mis hermanos.
Y esas son las que están en este mundo caído, en este mundo oscuro. Y es por eso que tenemos tantos conflictos todos los días, mis hermanos, con personas como estas. Sí, todos los días tenemos tantos conflictos con personas como esta, porque este es en el mundo que estamos viviendo hoy en día. Pero fíjense, lo peligroso de todo esto es esto, que en cual nosotros tratamos muchísimo con estas personas, corremos el peligro de que nosotros también bajemos al nivel de ellos y nos comportamos igual que estas personas. Es ahí en donde está el peligro, mis hermanos. No solamente tener que tratar con una persona así, conflictiva, pero también corremos el gran riesgo y el peligro que si nosotros movemos por la carne, vamos a bajarnos a ese nivel y se nos va a olvidar cuál es nuestra identidad. La diferencia entre ellos y nosotros que hemos nacido de nuevo es que nosotros, mis hermanos, de repente, cuando nos comportamos al igual que ellos, hay un redarguyo espiritual. Entra una convicción de que lo que hemos hecho, hablado o cómo nos hemos comportado no es correcto. Y entra ese redarguyo de que tenemos que pedir perdón a papá. Y no solamente a papá, sino también al que hemos ofendido. Amén. ¿Y qué hacemos? Pues acudimos a Dios. Porque en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, nos dice: si decimos, escuche, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, mis hermanos. Nos engañamos y decimos: oh, yo no peco. Oh, yo no, hombre, sí, yo tengo una vida excelente, de santidad, consagración. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestros pecados, Dios nos perdonará, pero no solamente nos perdona, mis hermanos. Aquí en el versículo 9 nos dice: Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. No para que sigamos sucios, pecando. Porque esa es la razón por cual Dios nos perdona y nos limpia. Porque es como nosotros como padres, mis hermanos, vemos que nuestros hijos se caen o andan jugando en la tierra. ¿A poco estamos a gusto cuando los vemos así? A mí me da una cisca ver a mis hijos todos sucios y cochambrosos, mis hermanos. Yo no pueden salir un rato para afuera porque ya los quiero mandar directamente al baño para que se bañen, porque yo quiero ver a mis hijos bien limpiecitos. Pero el Señor así nos quiere ver a nosotros bien limpiecitos, pero no nomás por fuera, por dentro, mis hermanos. Sí, y hay que tener cuidado constantemente, alerta, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque la naturaleza pecaminosa todavía existe en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esa es la diferencia entre nosotros y ellos. ¿Sí? De que nosotros podemos acudir a papá y pedirle perdón y que: papá, lávame. ¿Sí? Me ensucié. Te pido perdón, papá, porque mira, debería haberme mantenido limpio. Me has invitado a una boda y de lugar de entrar limpio, con vestiduras blancas, pues ando sucio, papá. Y no quiero entrar a esa boda si tengo estas vestiduras sucias. Necesito ser limpio, Padre. Nosotros con gracia debemos también perdonar a estas personas que causan o traen conflicto entre ellos mismos. Sí. Y como hijos de Dios es un mandato, mis hermanos. Ahora que estamos bajo el nuevo pacto, ya no es ojo por ojo, diente por diente, mal por mal. Ya no es así, mis queridos. No traten de vengarse de alguien. Escuche, tratando con personas conflictivas que nos causan a veces un dolor o nos ofenden. Escuchen lo que debemos de hacer. Dice: queridos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a quién. Esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, dice el Señor. No usted, no yo. El Señor es el que castiga, mis hermanos. Aquí nos está diciendo en Romanos capítulo 12. Fíjense lo que dice: yo les daré el pago que ellos merecen, dice el Señor.
Él les va a dar el pago que ellos merecen. Y el versículo 20 dice, y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. Cuando tú haces el bien a alguien que te ha hecho el mal, dice aquí, de esa manera le harás sentir vergüenza. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Roma. No te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer. No nos dejemos vencer por la venganza, mis hermanos. Por querernos nosotros regocijar cuando a alguien que nos ha hecho mal le vaya mal. Sino, fíjense el consejo que nos dice. Sino derrota el mal con el bien. Paguemos el mal con el bien. Qué complicado es eso, ¿verdad, mis hermanos? Yo lo confieso. Yo lo confieso. Paguemos el mal con el bien nuestro. ¿Y sabe por qué es complicado para usted y para mí? Porque nosotros tenemos definido lo que es la justicia de una manera muy diferente a lo que es la justicia bíblica, mis hermanos. ¿Sí? Eso verdaderamente irrita nuestro concepto de lo que es la justicia. Y cuando nosotros, pensamos o analizamos lo que es la justicia, pues nosotros queremos quiero que se me haga justicia. Por eso hoy en día vemos tantas cosas suceder en la sociedad, en la televisión, en redes sociales, y le llamamos, ¡qué injusticia! Eso es injusto, injusto, injusto. Y empezamos a aventar esa palabra muy liberadamente y bien livianamente, mis hermanos, sin verdaderamente entender qué es el término bíblico de lo que es la palabra justicia, ¿sí? Y fíjense, dice el término bíblico que encontramos en la palabra de Dios es, mis hermanos, o se entiende como el concepto que es tener una relación buena con Dios, y no solamente con Dios, sino también con los demás. Una relación correcta con Dios y también con los demás. Primeramente con Dios. Es imposible nosotros tener relaciones correctas con el prójimo, con alguien más o hasta con nosotros mismos si no tenemos primeramente una relación correcta con Dios. Ese es el concepto bíblico de lo que es la justicia. Se define como el acto de cumplir con la voluntad de Dios, no cumplir con mi voluntad ni la voluntad de alguien más, sino cumplir con la voluntad de Dios. Si Dios le quiere brindar misericordia a esa persona que me ha ofendido, esa es la voluntad de Dios, y yo tengo que aceptar y cumplir con esa voluntad. Si el Señor me pide que yo perdone a esa persona, porque esa persona le ha pedido perdón a Dios, y entonces es mi mandato de que yo lo tenga que perdonar, pues yo tengo que cumplir con la palabra de Dios. Y si eso es justo, eso es justo. Si eso es justicia, así lo dicta el Señor, y así es. Si yo le digo, no, Señor, ¿cómo es posible? No, pues es que ya me pidió perdón, ya se arrepintió y te está pidiendo perdón a ti. No, yo no le voy a dar perdón. Yo quiero que haya justicia porque Él me robó, Él me hizo un mal, Él me traicionó, Él me hizo esto, lo otro, y Él me las tiene que pagar. Mijo, pero ya te pidió perdón, tienes que perdonarlo, tú tienes que rendir justicia. No, yo quiero que la justicia que yo defino como justicia es que Él también le tiene que ir mal, como Él me hizo que me fuera mal a mí. Sí podemos captar la diferencia, mis hermanos, de cómo nosotros tenemos esa definición o ese concepto erróneo de lo que es la justicia. Y el Señor nos puede contestar. ¿Y qué tal de tú? ¿Qué tal de ti? ¿Qué tal de tu pecado? ¿Qué tal de tu sentencia? ¿Qué tal de tu juicio? Tú no pagaste por todo lo malo que hiciste. Mi Hijo Jesús pagó por todo lo malo que tú hiciste. Esa es la justicia mía, nos dice el Señor en esta tarde. ¿Sí? ¿Es fácil? No, mis hermanos. Por eso la justicia es de Él, no nuestra. Fíjense, vamos a ver un ejemplo de lo que es la justicia bíblica, mis hermanos. Porque la justicia bíblica no solamente se trata de un juicio, ¿sí? Se trata también incluye el factor de la fe. Porque la justicia, cuando nos declara el Señor justos, nos declara aprobados. ¿Sí? Y solamente podemos ser aprobados por medio de la fe.
Vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios aquí, mis hermanos? Y vamos a ver el ejemplo de Abraham. Dice el versículo 4. Nuevamente, a la iglesia de Roma les habla el apóstol Pablo. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Abraham con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado, aquí en otra versión, yo estoy leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos, en otra versión dice, si Abraham llegó a ser justificado por Dios por lo que hizo, entonces podía Abraham presumir de algo, pero no delante de Dios. El versículo 3 dice, pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó ¿a quién? A Dios. ¿Quién tomó en cuenta la fe de Abraham? ¿Sí? Y lo aprobó. En la otra versión dice, y le fue contado por justicia. La fe de Abraham, creyendo a Dios, le fue contado por justicia. Creyó correctamente, ¿sí?, en Dios, y le fue contado por justicia, mis hermanos. El versículo 4 sigue diciendo, cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Versículo 5, pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Pero Dios justifica al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba, lo justifica, hace juicio, lo declara justo. Hasta el pecador es aprobado por Dios. Esa es una buena noticia para usted y para mí, porque somos pecadores, mis hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, hasta el pecador es justificado por Dios. Yo quiero ser justificado por Dios, no por el hombre. Dice, hasta el pecador, yo, aquí está hablando de mí, el pecador, es justificado por Dios. Cuando aquí dice, Dios le toma en cuenta la fe, ¿sí? Dice en otra versión, se considera a su fe como justicia. Dios considera la fe de Abraham como justicia. Es por eso que nosotros batallamos, mis hermanos, para poder entender el concepto de la justicia, ¿sí? Y cuando venimos a tratar con personas complicadas, es ahí en donde empezamos a tener problemas, porque no entendemos que la justicia, ¿sí? Cuando queremos justicia, buscamos justicia, tenemos que, nosotros siendo hijos de Dios, tenemos que acordarnos el concepto bíblico de cómo Dios define lo que es la justicia, mis hermanos. Y una de las cosas que incluye la justicia de Dios es la fe puesta en Dios. Si una persona se ha arrepentido, ha pedido perdón, ha creído en Dios, es una persona justa. Se ha hecho justicia, mis hermanos. Se ha hecho justicia, ¿sí? Hay que entender eso. Miren, hablando de estas personas conflictivas, hay personas conflictivas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sí, vimos todos estos detalles de lo que leímos al comienzo en Romanos 1, 28 al 31 y 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Vimos todos estos detalles, ¿verdad?, que define una persona conflictiva. Pero hay que entender una cosa, mis hermanos, y vamos a hablar de esto un poco porque es necesario que entiendamos que las personas que causan un crimen son personas que causan un conflicto a la vida nuestra, a la sociedad, hasta hacia sí mismos. Pero no es lo mismo hablar de estas personas al hablar de personas conflictivas. Hablando de personas conflictivas, estamos viendo de todos estos descripciones de lo que es la persona conflictiva. Pero es necesario que entiendamos algo, que también la persona criminal que causa un crimen es una persona con conflicto, mis hermanos, pero de otro tipo, otra forma de ser, ¿sí? Porque son personas conflictivas, tienen un conflicto dentro de ellos y por medio de ese conflicto que está en el interior, ellos manifiestan ese conflicto a la sociedad y a las otras personas que viven en la sociedad.
¿Y cómo es que debemos de comportarnos hacia una situación así? A una persona que ha causado un crimen en contra de nosotros, mis hermanos. Debemos también enseñarle esa clase de misericordia y debemos de dejarle la venganza a Dios y que Dios los castigue a ellos. ¿Qué opina usted? Que si causa un crimen en contra de usted, su familiar, su hijo, su hija, esposo o esposa, no sé, cualquier crimen que haya causado, ¿usted cree que usted debe de dejarle las cosas a Dios? ¿O qué es lo que nos dice la palabra de Dios que deberíamos de hacer, mis hermanos? Pues fíjense que la palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer en esta clase de situaciones, con esta clase de personas, mis hermanos, sí. Porque a veces nos preguntamos, pues, ¿qué debemos de hacer? Hay un grave delito legal, criminal en contra de mí, de mi vida, de mi negocio, de mis finanzas, de mi familia, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Hay un crimen y es algo legal. Entonces, inclusive hago una pausa para dejarles saber de que hubo un caso en donde un hermano viene conmigo y me pregunta, mira, hermano, hay un pastor que tiene una deuda que se relacionaba con su negocio. ¿Qué es lo que debo de hacer? Me debe una buena cantidad de dinero. ¿Qué es lo que debo de hacer, mi hermano? Dice, porque sinceramente hice un negocio con él y yo pensaba que iba a ser un varón íntegro por quien era, sí, un pastor. Dice, ¿cómo es que debo de tratar con este problema? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Sí, es una situación complicada cuando alguien de la fe viene con esa clase de problema, o sinceramente alguien de la sociedad, y ya se tiene que meter las autoridades legales de la sociedad. El Señor estableció autoridades, mis hermanos, en la sociedad, ¿sí? El Señor estableció autoridades sociales para que puedan defender la ley, representar la ley y que pueda trabajar a beneficio nuestro, mis hermanos. Y no es malo acudir a estas personas que causan conflicto en nuestras vidas, que causan un crimen en contra de nosotros. Fíjense, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5 nos va a dar aquí detalladamente cómo es que debemos nosotros acudir a estas personas, mis hermanos. Fíjense, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. ¿Creemos eso, mis hermanos? ¿Usted puede creer eso? ¿Sinceramente cree la palabra de Dios? Aquí nos está diciendo la palabra de Dios. A veces como debatamos, ¿verdad?, nosotros mismos o tenemos un conflicto interno de nosotros mismos cuando leemos pasajes como este, ¿verdad?, donde dice, no hay autoridad que no venga de Dios. ¿Ustedes creen que la administración previa en el gobierno venía de parte de Dios? ¿Ustedes creen que la administración que está actualmente ahorita en la Casa Blanca venga de parte de Dios? ¿Cuál es su opinión? ¿Sí? ¿O va a empezar a debatir con la palabra de Dios y va a decir que el apóstol estaba equivocado? Aquí nos dice la palabra de Dios. ¿Vamos a creerla toda o no vamos a creer lo que nos conviene? Dice aquí, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando, los que están, no los que estaban ni los que van a estar en el futuro, los que están presentemente gobernando, ahora fueron puestos por Dios. Y fíjense, hermanos, aquí el apóstol está hablando a la iglesia de Roma. Ahí estaba fuertemente el gobierno romano, fuertemente corriendo ahí la ciudad de Roma. Y esta es la iglesia de Roma. Aquí es Romanos capítulo 13 del 1 al 5, dice, ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Estas personas conflictivas que causan un crimen, que nos causan un mal, que nos hacen un acto criminal, ilegal en contra de nosotros, sí, nosotros es por eso que tenemos la autoridad para poder acudir para ellos, porque Dios ha puesto estas autoridades, mis hermanos, sí, y se han puesto no han quebrado nomás solamente las normas sociales de las autoridades que están establecidas, sino también se han opuesto en contra de Dios, porque dice aquí, aquel que se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado
y será castigado. Hay consecuencia. Las autoridades no están para los que hacen el bien, mis hermanos. Les dice, no está para los que hacen el bien, les tengan miedo. Nosotros no podemos andarnos moviendo en la sociedad y tenerles miedo a las autoridades de este gobierno si estamos haciendo el bien. Aquí nos dice, las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. ¿Por qué hay tanto temor en la sociedad, mis hermanos? ¿Será porque no están haciendo el bien? No sé, pregúntese usted si usted está haciendo todo lo bien, lo que demanda este gobierno, porque cada país tiene un gobierno, mis hermanos, y son gobiernos puestos por Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios, y nosotros tenemos que respetarlos, pero también tenemos que acudir a ellos para nuestro beneficio, porque ellos están ahí puestos por Dios para que ellos puedan establecer una estructura y un orden en la sociedad. Dice aquí, las autoridades no están para los que hacen el bien, les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen las maldades. Los que deben temerles son los que hacen maldades, mis hermanos. Esos son los que deben de temer la autoridad puesta por un país. Las reglas, las leyes. Aquellos que están quebrando leyes, aquellos que están quebrando las reglas, son los que deben de tenerle miedo a la autoridad. Si nosotros, usted y yo, estamos obedeciendo la ley y las normas establecidas en la sociedad, por el gobierno, por las autoridades legales puestas por Dios, y no nos vamos a oponer o estar en contra de ellos, ni en contra de lo que Dios ordenó, entonces nosotros no debemos de tener maldad. Esas autoridades están para el beneficio nuestro, porque nosotros no estamos haciendo maldades. Así que, dice el apóstol, si no quieres tener miedo, y puedes andar libremente en la sociedad, y puedes confrontarte con cualquiera que sea autoridad en este país, cualquiera que sea la rama de autoridad. Si tú no quieres tenerle miedo, dice aquí, haz el bien. Haz el bien. ¿Y sabes qué dice? Te felicitarán por andar haciendo el bien. Porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Sin saber ellos, aunque sean hijos o hijas de Dios, sin saber ellos están sirviendo a Dios, y ellos están puestos ahí para nuestro beneficio, para que haya, mis hermanos, un orden social, mis hermanos. Pero si haces cosas malas, quiebras la ley, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte, y seguro que usará su poder. No nos gusta escuchar eso, ¿verdad? A veces, cuando estamos haciendo las cosas erróneas y luego nos pescan, o estamos no obedeciendo la ley como deberíamos de obedecerla, como que empezamos, ¿verdad?, a levantarnos en contra de las leyes que se están estableciendo. Las leyes se establecen, mis hermanos, no para que nos guste a usted y a mí, sino para que haya un orden. Dígame usted o a mí, un gobierno que no tiene leyes, mis hermanos. Lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas leyes tenía? ¿Cuántas leyes tenía el pueblo de Israel? 614 leyes, mis hermanos. ¿Y cuántas veces no las quebraban? Ahora vivimos en este país y tiene leyes. Y en cualquier otro país que usted vaya, hay leyes. Hay leyes, mis hermanos. ¿Sí? Dice aquí, Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades. No solo por miedo al castigo, sino porque es lo correcto. Es lo correcto, porque lo correcto es respetarles. Gloria al Señor. Gloria al Señor, mis hermanos. Porque todavía ahí podemos dar testimonio que somos personas que nos sometemos a las autoridades y a las leyes que se están estableciendo. Y en el momento que venga una persona a cometer un crimen en contra de nosotros, tenemos la accesibilidad y la libertad para poder acudir a ellos para nuestro beneficio. No tenemos que aguantar con el castigo, no tenemos que aguantar y quedarnos callados con el crimen que se ha hecho en contra de nosotros. Las autoridades están ahí para nuestro beneficio, porque son siervos de Dios. Y entonces cuando nosotros acudimos a ellos con estas personas conflictivas que nos causan un conflicto en nuestras vidas, nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, mis hermanos. Pero si estamos mal y andamos
viviendo de una manera ilegal, haciendo cosas ilegales que no debemos de hacer, pues obviamente, ¿cómo vamos a tener la confianza, mis hermanos, de poder acudir a estas autoridades puestas por Dios en la sociedad para que haya una estructura, un orden? Y entonces, ¿qué es lo que viene? Pues nos da miedo y entonces nos perjudica más por no poder acudir a estas personas. Porque nosotros mismos estamos quebrando la ley de Dios, estamos quebrando la ley de la sociedad, estamos quebrando la ley del país. Ojo, mis hermanos, sí, hay que ser sinceros y transparentes con lo que es la palabra de Dios, no solamente usar ciertas porciones para nuestro beneficio. Yo me acuerdo anteriormente cuando yo era una persona drogadita, mis hermanos, ¿ustedes creen que cuando había conflicto, había problemas, yo iba a acudir a la policía? ¿Ustedes creen? Yo miraba a una policía y me trataba de esconder, aunque no anduviera haciendo nada mal, pero porque yo vivía de una manera errónea, fuera de la estructura y del orden social. Yo en todo momento tenía que andarme escondiendo. Yo miraba a una policía, aunque fuera de lejos y aunque no anduviera rezo ni nada, me entraba una pánica, mis hermanos. Ahora al contrario, hasta les digo adiós. Ahora hasta al contrario, instruyo a mis hijos, cualquier cosa o problema o peligro que ustedes miren, 911 inmediatamente. Gloria a Dios. Porque ahora trabajan para mi beneficio, para el beneficio de mi familia. Son siervos de Dios para el beneficio mío. Yo soy un hijo de Dios. Mi familia y yo servimos a Jehová. Pero anteriormente, ¿cómo yo podía acudir a las autoridades? No, mis hermanos. Cuando tratamos con personas o situaciones conflictivas, esa es la manera en que para nosotros también podemos acudir a esto, ¿sí? Pero no lo debemos de hacer, mis hermanos, acudir a estas autoridades a esta justicia social de una manera errónea. Y la manera errónea es una venganza, mis hermanos. No podemos hacer esto. No podemos estar hablando a las autoridades para podernos vengar de la otra persona, simplemente porque hay una astilla de coraje ahí dentro de nosotros. No podemos hacer eso, ¿sí? Debemos de acudir a ellos para que intercedan para nuestra protección y la protección de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿sí? Acuérdense, ellos fueron puestos por Dios para nuestro beneficio y de nuestras familias, y para que mantengan un orden social. Sí, hay congregaciones, mis hermanos, que los pastores han decidido en tener seguridad, sí, afuera. Y ahí está un oficial afuera con una pistola. Porque ahora, ¿cuántas cosas no han venido personas, verdad, complicadas, causando conflicto en las congregaciones, a hacer tiroteos dentro de la congregación? Entonces, fíjense, la misma iglesia está utilizando miembros de las autoridades legales para que estén afuera como escoltas ahí cuidando la entrada para que no vaya a venir una de estas personas complicadas, ¿verdad? A hacer un tiroteo ahí adentro al pueblo de Dios. Y esas son personas fuera de la iglesia. Pero ¿qué tal de las personas dentro de la iglesia, mis hermanos? ¿Qué tal de estas personas? Y de manera similar, mis hermanos, sí, tenemos también autoridades en la iglesia. Así como el Señor estableció autoridades fuera de la iglesia, en la sociedad, también hay autoridades en la iglesia, mis hermanos, ¿sí? Y a veces hay momentos donde tenemos que confrontar personas que están causando conflicto dentro de la iglesia, o que hay conflicto en ellos mismos. Y tenemos que señalar los comportamientos, mis hermanos. Y fíjense, a veces no creemos, no, es que no, dice la palabra de Dios que no debes de juzgar para que no seas juzgado, y que con la misma vara que vas a medir vas a ser medido. Mis hermanos, es necesario, mis hermanos, que nosotros, la palabra de Dios nos da autoridad y nos manda que nosotros nos juzguemos unos a los otros dentro de la iglesia. ¿Cómo vamos a llamar lo que es malo, malo, y lo bueno, bueno, mis hermanos? Los de afuera, el Señor se va a encargar, dice la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que, cuando estamos hablando de juicio, no estamos hablando de juicio de condenarlos al infierno y decirle, te vas a ir al infierno. No vamos a hablar de eso, mis hermanos. Estamos hablando de poder criticar y traer juicio sobre la acción, llamarla buena o llamarla mala. Sí, esa es la única manera que nos podemos ayudar y edificar unos a los otros, y poder señalar lo que está bien y lo que está mal, mis hermanos. Pero en todo momento, como dice en Efesios capítulo 4 versículo 15, que en todo momento tenemos que estar seguros de que estamos hablando la verdad cuando vayamos a hablar de algo así, ¿sí me entiende? Entonces tenemos que confrontar a todos los miembros con la verdad, mis hermanos, cuando sabemos que un miembro de la iglesia o fuera de la iglesia, adentro de la iglesia, está obrando de una manera conflictiva, ¿sí? Y tenemos ese deber, mis hermanos, ¿sí? Por dos cosas. Uno, para guardar el testimonio de la iglesia, el testimonio de la congregación. Pastores, líderes, es necesario que se empiece a ejercer esa disciplina que hoy en día es muy escasa dentro de las congregaciones.
Y yo lo entiendo, o sea, no es fácil. Es más fácil compartirlo en esta tarde que verdaderamente ejercerlo dentro de la congregación, especialmente pastor, especialmente líder. No es algo fácil estar haciendo esto. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay una manera bíblica en cómo hacer todo esto y cómo es que debemos de confrontar a estas personas que andan mal dentro de la iglesia, mis hermanos. Porque están causando conflicto. Pero hay un beneficio detrás de todo esto, no solamente para el testimonio de la iglesia, sino también para el testimonio de estas personas, mis hermanos. Sí, fíjense, vámonos a Mateo capítulo 18, versículo 15 del 15 al 20. Y la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos nos dice así: si tu hermano hace algo malo, si tu hermano es una persona conflictiva y está causando conflicto, ve. Fíjense, hay un orden, mis hermanos, hay un orden. Dice, ve y habla a solas con él. Ve y habla a solas con él. Aquí viene, fíjense, el beneficio. ¿Por qué es necesario juzgar y confrontar a una persona o señalar a una persona individualmente? Primeramente, primer paso, individualmente, ¿sí?, a esta persona. Dice, explícale cuál fue el mal que hizo. Explícale a esta persona. Primero ve y habla a solas, tú y esa persona nomás. Explícale cuál fue el mal que él hizo, hablando siempre con la verdad. Si te hace caso, fíjense, si te hace caso cuando nosotros hablamos con estas personas conflictivas dentro de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? La consecuencia de esto, mis hermanos, es de que dice, has recuperado a tu hermano. No se te olvide que esta persona conflictiva dentro de la iglesia es tu hermano o tu hermana. Es por eso que es necesario que nosotros confrontemos a estas personas o señalemos el conflicto en estas personas o el conflicto que están causando para que nosotros podamos recuperarlos. Dice aquí, si te hace caso, si esa persona te hace caso, has recuperado a tu hermano o tu hermana. Pero si no te hace caso, ve otra vez y habla con él. Pero ahora ve acompañado de una o dos personas más. Sí, fuiste tú solo o sola y no te hizo caso. Segundo paso, ve con uno o dos personas más. Cuidado, mis hermanos, con llevar el amigo, la amiga o ese hermanito o esa hermanita que le gusta mucho el chisme. Sí, que le gusta mucho divulgar las cosas. Cuidado, sea sabio o sabia en llevar, si va a llevar a alguien acompañándole a usted. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, vaya otra vez a hablar con esa persona, pero ahora vaya acompañado de una o dos personas más, para que ellos, ¿para qué? Para que se den cuenta de todo y luego vayan a chismear. No, para que ellos sean testigos nomás. Sean testigos de todo lo que se está diciendo a esta persona. Si él no les hace caso por segunda vez, díselo a la iglesia. Qué vergonzoso llegar a ese paso, mis hermanos. A una persona necia, a una persona súper conflictiva, que ya el conflicto está arraigado en él o en ella. Pero todavía hay misericordia para esa persona. Sí, todavía. Por tercera vez dice, díselo a toda la iglesia. Confróntalo delante de toda la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, fíjese, consecuencia final. Entonces debe ser tratado como a uno que no cree en Dios. Porque si creyera en Dios, mis hermanos, fuera convencido de que hay conflicto, o está causando un problema dentro de la congregación, o está viviendo de una manera conflictiva dentro de sí mismo y está haciendo de mal testimonio para sí mismo y para la congregación en donde él se congrega, para la iglesia del Señor Jesucristo. Para la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuántas cosas hoy no se permiten hoy en día, mis hermanos. Nuevamente, no es fácil confrontar a una persona así. No es fácil confrontar a una persona así, mis hermanos. No es fácil traer a esta persona delante de toda la iglesia. ¿Usted cree que esta persona se va a ir a parar enfrente de toda la iglesia? A lo mejor si es un sinvergüenza, pero si es una persona que tiene vergüenza, no se va a ir a parar enfrente de toda la iglesia, que toda la iglesia lo confronte, o sea, confrontado enfrente de toda la iglesia. Pero fíjense, si esta persona no hace caso, a ese punto, mis hermanos, dice aquí que los debemos de tratar como que no creen en Dios, porque verdaderamente no creen en Dios.
¿Cómo no arrepentirse? ¿Cómo no querer cambiar su errónea manera de vivir cuando se le ha presentado la verdad de que está causando conflicto o es una persona conflictiva y no ha querido cambiar? Pues verdaderamente no quiere agradar al Padre, verdaderamente no ha creído en Dios. Dice que se trate como uno de esas personas que no creen en Dios o como un cobrador de impuestos. El 18 dice: les digo la verdad. Y esto está hablando el Señor Jesucristo, mis hermanos. San Mateo, el Evangelio, capítulo 18, versículos 15 al 20. Estas son palabras de nuestro Rey, estas son palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Fíjense lo que nos dice en el versículo 18. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí, está hablando de que usted y yo, a quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Dios también lo perdonará en el cielo. Nos da coherencia, mis hermanos, en lo que es la obra del perdón, el Señor Jesucristo. Qué hermoso es nuestro Padre, cómo nos ama así. Nos da ser coherederos también de poder participar en el perdón divino, mis hermanos. Porque si nosotros perdonamos a esta persona conflictiva y se arrepiente y se vuelve de su mal camino, dice la palabra de Dios que si nosotros lo perdonamos, al ser confrontado, que también Dios lo perdonará. Dice el 19: en otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se los dará, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Que fuera del contexto este versículo se ha usado múltiples de veces, mis hermanos. Usamos este versículo, ¿verdad? Cuando a veces vemos reuniones pequeñas y decimos, no, pues nomás vinieron 4 o 5 hermanitos y pues vamos a decirles, ¿verdad? Para que haya consolación y aunque haya un poco de lógica, vamos a decirles que pues si estamos aquí, aunque seamos 4, 5, 2 o 3, dice la palabra de Dios que si 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está ahí. Sí lo dice aquí, pero se está sacando fuera del contexto que es verdaderamente lo que está diciendo aquí, mis hermanos. En el Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, bajo la ley antes decía que tenía que haber 2 o 3 testigos, mis hermanos, presentes, porque si una persona iba a traer juicio o iba a tratar de rendir juicio a una sola persona, uno con uno no se podía, tenía que haber testigos de lo que iba a suceder legalmente hablando bajo la ley en Deuteronomio capítulo 19 versículo 15, y de ahí es donde el Señor Jesucristo hace referencia a lo que está hablando aquí, mis hermanos. ¿Sí? Esto no se refiere a cómo se usa hoy en día, ¿sí? En donde muy comúnmente lo hablamos que porque hay reuniones pequeñas. No, de eso no se trata, mis hermanos. Porque pues si nos ponemos a pensar, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy solo orando al Señor y estoy leyendo su palabra, ¿el Señor no está ahí? ¿El Señor no está ahí? No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de que haya testigos, mis hermanos. Es por eso que el Señor hace referencia a la ley. Sí, porque estaba hablándole a los judíos, no nos olvidemos de eso. Vamos a tratar de no sacar este versículo fuera del contexto. No está hablando de que sí, muchos hermanos no quisieron venir a la reunión que les invitamos y pues vamos a, como método de consolación, decir pues, Señor, hermano, no se preocupen, mis hermanos, no estén tristes. La palabra de Dios dice que si 2 o 3 estamos congregados, ahí está el Señor. Sí está ahí. Y si yo estoy solo, también está ahí, mis hermanos, porque el Espíritu Santo está en mí. Amén. La presencia de Dios está en mí y en usted. No se preocupe si no vaya y hable el hermanito o la hermanita que vaya ahí cuando usted vaya a orar, porque va a decir, no, pues estoy solo o sola y voy a orar, pues el Señor no está conmigo. No vamos a decir eso. Nuevamente, mis hermanos, eso es lo que nos dice la palabra de Dios en cómo confrontar, ¿verdad?, un problema, una persona conflictiva dentro de la iglesia. Sí, hay pasos, hay un orden en cómo hacer estas cosas. Y para hacer estas cosas, mis hermanos, cuando vamos a confrontar a una persona dentro de la iglesia, tenemos que entender por qué es la razón y el objetivo de confrontar a esta persona. Es para ganarnos a esta persona, a este hermanito, a esta hermanita nuevamente, para que el conflicto podamos clausurarlo, sellarlo y sacarlo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, para que todo pueda surgir en una atmósfera donde exista verdaderamente una sola fe, en un solo espíritu, en donde verdaderamente haya armonía, donde haya paz, donde esté el amor de Cristo ahí, mis hermanos, y pueda reflejarse en toda aquella persona que venga a visitar o quiera congregarse ahí en la congregación. Amén. Pero para hacer esto tenemos que tener la armadura de Dios puesta todos los días, mis hermanos, todos los días. Y también debemos de acordarnos al igual, ¿sí?, que estas personas que en un momento o en otro
nos han causado conflicto o nos están causando conflicto, hay siempre acordarnos de que nosotros también podemos ser personas conflictivas, mis hermanos, ¿sí? Y que también a nosotros se nos brinda un perdón, se nos brinda misericordia, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Así también nosotros tenemos que enseñarle compasión y misericordia a estas personas que están fuera de la iglesia, al igual que los hermanos que están dentro de la iglesia. Hay que recordarles a ellos también, juntamente con nosotros, de que nosotros hemos sido llenos, sellados por el Espíritu Santo, llamados a dar buen fruto, mis hermanos, llamados al arrepentimiento, porque ahora estamos viviendo en el reino de los cielos, aquí en la tierra, mis hermanos, y que tenemos una responsabilidad mucho más grande y mucho más mayor de cualquier agenda que nosotros podamos tener personal, o cualquier conflicto que pueda estar dentro de nosotros, mis hermanos. Está un llamado mucho más grande, hay un amor mucho más grande que debe estar morando dentro de nosotros, que verdaderamente debe cubrir cualquier conflicto que haya dentro de nosotros o que esté sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a trabajar en todo ello, mis hermanos, amén. Vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo, mis hermanos, para nosotros poder tener la sabiduría, para poder también saber cómo tratar a las personas de una manera con misericordia, gracia, amor, paciencia. Si a estas personas conflictivas en la sociedad, en nuestras congregaciones y hasta en casa, es donde se necesita más compasión, más amor dentro del hogar. Espero que este mensaje les haya edificado, mis hermanos. Espero que este mensaje, aunque haya sido un poco largo, es un mensaje que verdaderamente nos ayuda a entender cómo tratar con estas personas conflictivas en la sociedad, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en nuestros trabajos, ¿sí? en nuestras casas, en todo momento, mis hermanos. No recordarnos que fuimos llamados, mis hermanos, a ser la luz en medio de este mundo oscuro. Oremos. Amantísimo Padre, venimos delante de su presencia, Señor, y le damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, muchísimas gracias, Padre Santo, porque la autoridad de su Hijo Jesucristo en esta tarde me ha dado el gran privilegio, Señor, de poder compartir, Señor, esta palabra, Señor. Nuevamente un llamado de atención, Señor, en saber cómo es, Señor, que nos debemos de comportar, cómo es que usted nos llama, Señor, a ser, Señor, de testimonio, Señor, efectivo, Señor. Un testimonio que refleje, Señor, la compasión, misericordia y el amor suyo, Señor. Que podamos, Señor, brindar esa gracia, Señor, que se nos da a nosotros, Señor, cuando acudimos a usted, justo juez. Pero no solamente es nuestro justo juez, sino también es aquel que nos perdona, ese Padre que nos ama y ese Padre que nos limpia, Señor, para poder vivir limpios, Señor, de una manera santa, consagrados, Señor, para su honra y su gloria, Señor. Le rogamos, Padre Santo, que usted, Señor, en todo momento, a su iglesia, Señor, al cuerpo suyo, Señor, siendo usted la cabeza, Señor, que nos proteja, Señor, de estarnos lastimando unos a los otros, Señor. Y también, Señor, poder tener, Señor, esa armadura puesta, Señor, cuando venga, Señor, una persona usada por el enemigo, Señor, para atacarnos por un conflicto, Señor, por un crimen legal. Siempre, Señor, tener el discernimiento y la sabiduría, Señor, que cuáles son las herramientas y el consejo que usted nos deja en su palabra, Señor, para poder ser, Señor, esos guerreros espirituales, Señor, no con manos, Señor, no con golpes, Señor, no con palabras, Señor, sino con oración, Señor, sino con fe, Señor, sino con la certeza, Señor, que usted está con nosotros como un poderoso gigante, luchando en todo momento, Señor, y en toda circunstancia, Señor, sabiendo que la justicia, Señor, y el castigo es suyo, Padre. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted hace, Señor, en mi vida y en todas las vidas, Señor, de todos sus hijos, Señor. Y todavía, Señor, aquellos, Señor, que no merecen, Señor, al igual que nosotros, su amor, su compasión y su perdón. Bendiga, Señor, a todo radio escucha y toda aquella persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Bendiga sus casas, Señor, sus vidas, Señor, sus ministerios. Bendiga, Señor, sus familias, Señor. En la autoridad del Señor Jesucristo, bajo la convicción del Espíritu Santo, yo y todo su pueblo decimos amén. Gloria al Señor, mis hermanos, por otro mensaje más. Espero verles la semana que viene, si Dios me brinda más días y me presta más vida, bajo su misericordia, aquí estaremos nuevamente en su programa Rompiendo Cadenas. Dios me los bendiga, mis hermanos.